y para cada uno de mis hermanos, hermanas, un feliz año, un año agradable. Olvidémonos del 2020, año bastante duro, pero que este nuevo año está lleno de esperanza, una gran esperanza que Dios tiene guardado para su iglesia, para los creyentes, para el mismo mundo, para el mundo entero. Sí, porque necesitamos de predicar el evangelio todavía. Hay muchas almas que no conocen de este camino maravilloso que es Cristo, que es la salvación. De tal manera que ánimo, hermanos, un abrazo de este servidor, de ustedes, los quiero mucho. Y bueno, que todo sea en Cristo Jesús para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Un abrazo para cada uno de ustedes, para cada una de ustedes, hermanitas. Dios me las bendiga. Bien, lo que he preparado para compartir es una pregunta, ¿no? ¿Conoce Dios la iglesia en la actualidad? La iglesia actual, incluso podemos decir la iglesia del siglo XXI, ¿la conoce? Sabemos por las escrituras, por el mismo Apocalipsis, que la iglesia es conocida por el Señor de la misma manera, dígame bien, de la misma manera que el Señor conocía las 7 iglesias que Juan menciona ahí en el Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 2, el capítulo 3. Las conocía perfectamente, ¿sí? Ustedes ven al comienzo de cada iglesia, ¿no? Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y esas obras de estas iglesias eran evidentes, como evidentes eran sus errores, tremendos errores que habían cometido estas iglesias que Dios conocía. Hermanos, en el capítulo 2 del verso 18, incluso vemos que al Señor no lo podemos engañar. La verdad que no lo podemos engañar. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no. Recordemos que este pasaje incluso dice que el Señor tiene ojos como llama de fuego. ¿Eso qué quiere decir? Que su mirada penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, hasta lo profundo de nuestros pensamientos, nos conoce perfectamente, amados hermanos. ¿Sí? Entonces, Él conoce las obras tanto de las 7 iglesias como conoce las obras que hoy por hoy las iglesias de Cristo realizamos, hacemos. ¿Sí? Esas 7 iglesias tenían su parte positiva, pero también su parte negativa. Creo que todos hemos estudiado el Apocalipsis, tenemos conciencia de ello, no tenemos conocimiento de ello. Sí, hace poco habíamos estudiado con el hermano Roberto Miranda en la versión, ¿no? de lo que es el Apocalipsis, y nos dimos cuenta de lo que eran las iglesias. Sí, por eso digo, tenían sus partes positivas y sus partes negativas. Miremos las buenas obras, incluso que me ha llamado la atención esta iglesia de Tiatira. Tiatira es una iglesia que, la verdad, tiene mucha semejanza a las iglesias en nuestro tiempo. La positiva, solamente voy a hablar de la positiva de la iglesia en Tiatira. Sí, voy a dejar la parte negativa, porque lo que nos interesa es que Dios nos conozca, ¿verdad? Y también se exprese de sus iglesias en la actualidad, en este presente año, en este presente siglo, ¿sí? De la forma que Él se expresó con la iglesia allí en Tiatira. Si ustedes miran el verso 19, Jesús, ¿cómo dice? Apocalipsis capítulo 2, verso 19. La palabra de Dios dice, yo conozco tus obras. ¿Sí o no? ¿Qué así dice? Yo conozco tus obras. Y qué expresión tan bella que esto también podría realizarse en nuestro tiempo, ¿no? Ahí está, mira, el verso 19. Yo conozco tus obras. ¿Y qué era lo que conocía Dios? Mira ahí. Esta iglesia estaba llena de amor, tenía fe, profunda fe, tenía servicio, ¿sí? Tenía paciencia, y que esas obras últimas, ¿no?
eran más que las primeras, estaban empeñados en surgir más, en proyectarse más, en agrandar más la iglesia, tanto en número como en conocimiento, en fortalecer su amor, en fortalecer su fe, en fortalecer su servicio, ¿verdad? Esa era la iglesia allí en Tiatira. Ahora, miremos esta región de Tiatira, cómo era Tiatira, ¿sí? Tiatira, según lo que incluso nos dicen los diccionarios bíblicos, se la conocía como una ciudad donde operaban muchos gremios, ¿verdad? Era, pues, una ciudad progresista, próspera, ¿no? Tenían una cantidad de sindicatos y oficios, ¿no? De trabajos, pero cada gremio tenía su ídolo. Ese era el problema de esta región de Tiatira. Y no problema para ellos, porque de todas maneras ellos adoraban su ídolo en cada gremio, en cada sindicato, tenían su patrón, ¿verdad? Algo así como acá en Colombia, me refiero acá en Colombia tenemos las fiestas patronales, ¿no? La fiesta de la Mercedes, la fiesta de las Lajas, la fiesta de Chiquinquirá, una cantidad de ídolos patronales acá en Colombia. En Tiatira era lo mismo. Cada gremio tenía su ídolo que lo adoraba, ¿sí? Y hacían sus festines carnavalescos, incluso lo mezclaban con orgías sexuales. Eso era todo orgías y cosas que la verdad no era fácil vivir ahí para los cristianos, ¿sí? No era fácil. Y como ya dije, pues el problema para los ciudadanos de ahí de Tiatira no era problema. El problema era para los cristianos, hermanos. Porque ningún cristiano podía trabajar en ninguno de esos oficios. Sí, de los muchos que ahí habían, pero todos eran bien organizados. ¿Sí? Haga de cuenta que dentro de sus oficios estaban los que trabajaban o manipulaban el cuero, manipulaban la tintorería, ¿no? Modistas y cuánta cosa, cuánto trabajo había en esa región. La misma Lidia parece que ella, no parece, sino que ella era ciudadana de Tiatira. Y seguramente ella pertenecía a uno de esos gremios. Lo difícil para el cristiano, porque no le daban trabajo. Ahora, si quería el trabajo, tenía que aceptar los estatutos del gremio, del sindicato, y entre ellos el que se debería someter a la adoración de ese ídolo. Tremendo problema para el cristiano. Bueno, un cristiano convencido diría no. Bueno, no, pues el trabajo está muy bueno, la paga está muy buena, pero el que me diga que tenga que adorar a su ídolo, no. Bueno, yo no sé cómo sería la reacción en nuestro tiempo, ¿no? Por eso estoy hablando de la iglesia del siglo XXI. En nuestro tiempo, pues no sé, la verdad no sé cómo reaccionaría un cristiano en ese sentido a la hora de, pues, de rechazar un trabajito que tanta falta hace ahora, ¿no? El trabajo. De todas maneras, esta iglesia, como vemos ahí en el verso 19, la palabra de Dios, el mismo Dios, ¿no? El mismo Dios dice, yo conozco tus obras. Y le resalta a esta iglesia, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, tu paciencia, y conozco que estás empeñado en seguir adelante, en prosperar, en aumentar, ¿verdad? No solamente tu conocimiento espiritual, sino en aumentar en número. Todo eso conocía a Dios. Entonces la pregunta que hacía es, ¿conoce Dios a las iglesias en nuestro tiempo? ¿Será que Dios puede expresarse de la misma manera como se expresa aquí con las iglesias de Cristo hoy en día?
Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí. Y creo que sí, ¿por qué? Porque las iglesias de Cristo, sí, conocemos el mandamiento, ese mandamiento divino. Sí, si hablamos de amor, por ejemplo, ahí en Juan capítulo, Evangelio de Juan, el capítulo 13, si me colabora el hermano, Juan capítulo 13, los versos 34 y 35, que era lo que conocía incluso la iglesia de Tiatira. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 13, el verso 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy. Esto lo conocemos perfectamente la iglesia del Señor en este presente siglo, en este presente año, en esta noche. Conocemos este mandamiento, ¿sí? Un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos los de Ibarra, que nos amemos los de Pasto, los de Guayaquil, los de Quito, los de Chile, los de Colombia, que nos amemos. ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Claro que lo conocemos, hermanos, ¿verdad? Y dice la palabra, como yo os he amado, de ese mismo amor que sentía Jesús por cada uno de nosotros, que también os améis unos a otros, enfatiza el Señor Jesucristo. Y este verso lo conocían perfectamente los de Tiatira, por eso dice el Señor, yo conozco tus obras, conozco tu amor, porque ellos conocían este verso y no solamente lo conocían, sino que lo practicaban. Sí, el Señor puede decir en este momento, yo conozco de mi iglesia, ¿verdad? Porque se aman unos a otros, porque se están amando, ¿verdad? Y son tan conocidos, como dice el verso 35, tan conocidos como mis discípulos, porque se tienen ese amor los unos por los otros. Esa debe ser la expresión de Dios ahora. Yo lo creo así, hermano. Creo que este verso no solamente está ahí por estar, no, de ninguna manera. Este verso lo conocemos perfectamente y lo aplicamos. Lo aplicamos a nuestra vida. Aplicamos el amor con nuestros hermanos, ¿verdad? Con todos nuestros hermanos ahí en la congregación. Mira, por ejemplo, este momento, esta noche tan bonita donde muchos se han conectado. ¿Para qué? Para escuchar precisamente palabra de Dios. Eso es amor. Eso es amor los unos por los otros. Mirar las familias que están ahí unidos, escuchando palabra de Dios, recordando, porque esto lo sabemos, esto perfectamente lo sabemos. Ahora lo que yo quiero compartirles es que lo apliquemos, ¿sí? Y sabe Dios que sí lo estamos aplicando. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos aplicando? Mira, dice la primera de Juan, el capítulo 4, el verso 20, primera de Juan, capítulo 4, verso 20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si alguno dice, y ahí viene el reto para nosotros también, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, el texto es bastante durito porque dice, es mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? Pues el que no ama a su hermano, a quien lo está mirando, si lo está sintiendo, está al lado, ¿no? Si no ama incluso a su esposa, a su esposo, a sus hijos, si no ama a su familia, es mentiroso. Y aquí lo está explicando, mira, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es una lógica. Yo no puedo decir, ay, cómo te amo, Dios. Ay, pero es que no puedo soportar a este hermano. No lo soporto. ¿Estoy amando a Dios? De ninguna manera. Pero Dios sabe de esto. Dios sabe que sus hijos aquí en la tierra nos amamos los unos a los otros y no somos mentirosos. No, la mentira no está en nosotros, porque no estamos aborreciendo a ninguno de nuestros hermanos, no los estamos aborreciendo. Entonces, ¿qué va a decir Dios? Yo conozco tus obras, hijos.
Yo conozco tus obras. Sé que no son mentirosos. Sé que se aman unos a otros. ¿Te das cuenta? Y esa misma expresión que lo decía para Tiatira, yo conozco tus obras, sé el amor que se tienen unos a otros. Qué maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en ese momento también reflejando la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios, hermanos, Él es amor. Y si Él es amor, nosotros como que somos sus hijos tenemos que reflejar ese amor de Dios. ¿Sí? Y esto de reflejar el amor de Dios en la iglesia va a ser un atractivo para el no creyente, para el familiar, para el amigo, para el vecino, para el desconocido. Que nos miren, que nos observen que tenemos un amor los unos por los otros, que nos amamos intensamente. ¿Sí? Y esto de amarnos intensamente, hermanitos, es un ejemplo que me ha gustado esta iglesia de Tiatira porque en esas circunstancias que se encontraban, note eso, hermanos, en esas circunstancias donde había trabajo, sí, había trabajo, abundante trabajo, pero no empleaban a cristianos. ¿Por qué? Ni los cristianos pues podían trabajar con ellos porque lo primero que les decían era, bueno, le damos el trabajo, pero también usted tiene que adorar este ídolo. Obviamente que esos cristianos bien convencidos dijeron, no, si es así la condición, entonces muchas gracias. ¿Sí? Claro, no todos, ¿no? No todos es posible que tuvieron esa convicción, porque recuerden que en esa iglesia, en esa ciudad, no en la iglesia, sino en esa ciudad, estaba esta Jezabel, ¿no? Muy conocida. Una mujer bellísima, pero muy tentadora y, y seductora, ¿no? Pero es la parte negativa, de esa parte negativa no vamos a hablar. Simplemente la parte de que conocía a Dios, de ese amor, de esa ayuda mutua que tenían ellos, ¿verdad? Entonces los cristianos se dieron los modos, los de Tiatira se dieron los modos para que tener esa comunión con los hermanitos que no tenían trabajo y se ayudaban unos a otros, se ayudaban unos a otros, ¿verdad? Y no sé cuántas cosas harían estos hermanos que el Señor mismo les dice, yo conozco el amor que se tienen ustedes, conozco esa fuerza, conozco esa ayuda que entretejen ustedes. No hay necesitados pese a las circunstancias. Y no se han dejado llevar por la seducción, ¿sí? De las orgías de esta gente. La segunda cosa que vemos ahí en la iglesia de Tiatira y que también Dios la ve en nuestro tiempo es la fe. ¿La iglesia tiene fe? Claro que tenemos fe, hermanos. No podemos poner en duda nuestra fe. ¿Sí? Y situémonos ahí en Efesios capítulo 6, el verso 16. Efesios capítulo 6, para saber que nuestra fe es como está expresada aquí en Efesios capítulo 6, el verso 16, mi hermanito, si me colabora ahí. Efesios capítulo 6, verso 16. ¿Qué nos dice la palabra? Mira, sobre todo, ¿no? Esta es la armadura del cristiano. Pero dice, sobre todo, tomado del escudo de la fe. Ahí está, mira. ¿La iglesia ha tomado el escudo de la fe? Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Tenemos ese escudo de la fe. ¿Cómo dice la palabra? Con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Ojo con eso. El diablo también trabaja. El diablo es el que más trabajó en el 2020. Sí. Ese se agarró de ese dardo llamado virus, llamado COVID-19. Ese es un dardo maligno. Ese se agarró de eso y lo lanzaba y lo lanzó tanto que se llevó millones de gente. Pero la iglesia de Cristo, con el escudo de la fe, ¿sí? Apagábamos esos dardos malignos. Sí, hermano, sí. Debemos hablar en esos términos, ¿verdad?
Porque a pesar de que este maligno se llevó hermanos de la iglesia y dejó a sus familiares desconsolados, ¿verdad? Y afligidos, no obstante, los vemos en la iglesia del Señor con fuerza, siguiendo los pasos de Cristo y poniendo ese escudo para que el maligno no los toque. Sí, hermanos, porque pues bastante fuerte debe ser un dardo de estos, ¿no? Que se lleve un familiar nuestro, que se lleve una esposa, un esposo, ¿verdad? Unos hijos, ¿sí? Entonces necesitamos la fortaleza, el escudo de la fe para no entrar en ese camino de la desesperación, ¿sí? Sino al contrario, saber que nuestros hermanos que se adelantaron, por así decirlo, con este COVID, pues hoy están gozando de la paz eterna, de la presencia de Dios, ¿por qué no? Claro que sí. Y esa es la fe, y no solamente hablando de esta situación bastante dura. El diablo sabe, el diablo sabe que la iglesia tiene fe y que es poderosa en fe. Y por eso sigue lanzando dardos, ¿sí? En desesperación, dardos de falta de trabajo, en la salud, en la enfermedad. El diablo te ataca, pero, hermano, nosotros tenemos el escudo de la fe, que es lo que también tenía la iglesia en Tiatira. Todas esas situaciones difíciles pudieron vencerlas. ¿Por qué? Porque esta gente de Tiatira tenía profunda fe, así como la iglesia de Cristo hoy en día tenemos. Por eso digo, tenemos, ¿sí? Porque ahí también estoy involucrado yo tengo que tener ese escudo de la fe. Claro que sí, hermanos, ¿verdad? Donde el maligno, pues prácticamente nosotros, la iglesia de Cristo, ha levantado un cerco llamado escudo, donde esos dardos del maligno, hermano, no nos van a penetrar, no nos va a hacer daño y no nos hará daño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con el escudo que se llama fe. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces dice, ¿cómo vencemos todo esto? La palabra de Dios dice, porque todo el que es nacido de Dios, nosotros hemos nacido de Dios, hermanos. Todos los que hemos nacido de Dios hemos vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. Y seguimos siendo vencedores. Seguiremos siendo vencedores, ¿verdad? De otra manera, si no tuviéramos esta fe de la cual Dios conoce tu fe, hermano. Dios conoce tu fe, hermana. Si no conociera Dios esta fe, estaríamos, hermano, perdidos. Estaríamos temblando del miedo, temerosos, afligidos, escondidos debajo de la cama. Pero tenemos fe. Y con la fe hemos vencido esos dardos del maligno. ¿Sí o no, hermano? ¿Estamos de acuerdo? Espero que todos estemos de acuerdo en ello. La otra parte que me gusta también es de esta iglesia de Tiatira, eran que tenían el servicio, servían. La iglesia que servía, ¿sí? La iglesia de Cristo en la actualidad también tiene esta virtud, esta bendición de ser servidores unos a otros. Y qué maravillosa esta parte. Qué maravillosa esta parte, ¿sí? Porque esta me gusta incluso relacionarla con la primera de Corintios, el capítulo 2. La primera de Corintios, ¿sí? Pablo hace esta ilustración, ¿no? De que todo el cuerpo de Cristo es útil. Pablo no está discriminando absolutamente a nadie. La primera de Corintios, el capítulo 12, ¿sí? Podemos ver desde el verso 21 inclusive. Pero mira, dice el apóstol, ¿no? En este sentido, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito.
Ni la cabeza incluso le puede decir a los pies no los necesito. Es una ilustración bellísima, ¿verdad? Antes bien, dice el verso 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Esto nos indica en esta ilustración que incluso comienza desde el verso más adelante. Esto nos indica que todos, hermanos, todos podemos servir de alguna manera en la iglesia del Señor. Sí. Maravillosos ustedes, hermanos, que tienen pastores, que tienen diáconos, que tienen evangelistas, que tienen predicadores y tienen una cantidad de ministerios. Todos, todo ese cuerpo sirviendo al Señor. Es lo que hacían los de Tiatira también. Entonces, ¿qué dice Dios en la iglesia actual? Yo conozco tus obras. Yo conozco que todo el cuerpo de mi Hijo, diría Dios el Padre, de mi Hijo Jesús, ¿verdad? Trabaja. Ninguno de ellos es despreciado. No, todos trabajamos. Trabaja el joven, trabaja el adulto, trabaja el de la tercera edad. Todos trabajamos en la iglesia. No se queda uno sin servir. Y esa enseñanza la tenemos del mismo Jesús, ¿no? Porque el mismo Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. ¿Qué enseñanza tan profunda de este Jesús de Nazaret? No, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. ¿Y qué manera de servir Jesús? Esa compasión que tenía por todo el pueblo, por todos, por creyentes, no creyentes, por ricos, por pobres, enfermos, sanos. Sí, de igual manera los amaba, los quería y él vino precisamente a servir. Y el mejor servicio que hizo para que nosotros tengamos la salvación, el camino a la vida eterna, dar su vida por nosotros. Qué maravilloso servicio. ¿Estaría usted dispuesto a dar su vida por la iglesia? No responda, no responda. Sí, no se comprometa. Sí, pero es una pregunta muy interesante. Si Cristo en su servicio dio su vida para que nosotros tengamos hoy paz, para que nosotros tengamos armonía, para que nosotros tengamos la esperanza de la vida eterna, la pregunta vendría, ¿estaría usted dispuesto a dar su vida? Le digo, no responda, sencillamente piense. Sí, para no comprometernos hacia la ligera, ¿verdad? Pero creo que sí, ¿no? Creo que sí estaríamos como muy dispuestos a dar toda nuestra vida, ¿no? Por, por la iglesia del Señor, ¿verdad? Por tenerla bien, por servir a la iglesia. ¿Y cuánto trabajo hay en la iglesia? Cantidades, hermanos. Las hermanitas o los hermanos que elaboran el pan de la cena del Señor, obviamente cuando estamos reunidos ahí físicamente, ¿no? Los que llevan el vino, ¿verdad? Los que se preparan para la limpieza del local, ¿sí? Los que preparan la mesa del Señor, ¡cuánto servicio! No faltará el hermano que dice, pasa una franela para limpiar la puerta, ¿verdad? No faltará el hermano que diga, bueno, yo quiero barrer los salones de los niños. Cantidades de trabajo, de servicio en la iglesia. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo conozco tus obras, conozco tu forma de ser, conozco tu servicio. Maravilloso es Dios, ¿no? ¿Conoce Dios la iglesia actual? Hermanos, claro que sí. ¿Conoce Dios que la iglesia es constante, que la iglesia es paciente, así como estos de Tiatira? Sí. Los de Tiatira tenían paciencia, pese a las circunstancias que vivían ahí, pese al rechazo, pese a no tener trabajo, para no estar idolatrando esas cosas paganas, rechazaban el trabajo que querían. Pero en ningún momento Dios los dejó solos. Por eso el Padre dice, el Señor dice, yo conozco tus obras.
que eres constante, que eres paciente. Ahora, la pregunta también estaría en nuestro tiempo, ¿no? ¿Somos constantes? ¿Somos pacientes? Yo creo que sí, creo que sí. ¿Por qué? Porque la segunda de Timoteo, ahí en el capítulo 4, y esto es lo que la Iglesia de Cristo se ha mentalizado también en nuestro tiempo, segunda de Timoteo capítulo 4, el verso 7, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Es un bello texto, ¿sí? He peleado la buena batalla. ¿Cuántos estamos peleando la buena batalla? Sí, hermanos, esta situación está bastante dura para muchos hermanitos, muy dura, pero ahí se mantienen constantes en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, he peleado la buena batalla. O sea que estamos peleando la buena batalla. ¿Para qué? Para que un día decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Es que vamos tras de esa corona, hermanos. Por eso la iglesia de Cristo la conoce Dios, la conoce. El Señor diría, yo conozco tus obras, yo sé que tú estás peleando esta batalla, yo sé que tú vas a acabar esta carrera, yo sé que tú estás guardando la fe y por eso acá te tengo guardada la corona. Sí, el apóstol dice, la cual me dará el Señor justo, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que amamos, ¿qué? La venida de Cristo. ¿Usted ama la venida de Cristo? Claro que debemos amar la venida de Cristo. Señor, te estás tardando, venga pronto, Señor. Sí, que nos sorprenda, sí, con amor, con entrega, con servicio, con fe, peleando esta batalla, corriendo, dice, acabando esta carrera, que nos encuentre en esa misma energía de poder seguir a Cristo en este camino maravilloso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene guardada la corona de justicia, hermanos. Y ese debe ser nuestro propósito. Esa corona la quiero. Yo sé que usted también la quiere, ¿o no? Sería muy atrevido que un hermano diría, no, pues yo tal vez no quiero porque pues mejor quiero estar aquí en la tierra. No, esta tierra es pasajera, hermano, ¿verdad? Queremos esa vida, queremos esa corona, ¿sí? Y para lograrla entonces tenemos que ser constantes, constantes. Tenemos que tener paciencia. Dice Gálatas capítulo 6, el verso 9, no dejemos, no nos cansemos de hacer el bien. Sí, no nos cansemos de hacer el bien. Y la última, sí, de la iglesia de Teatira, era una iglesia progresista, una iglesia que siempre tenía su mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que siempre estamos pensando en progresar, ¿verdad? En estudiar más, en llenarnos de más conocimiento. Y no solamente llenarnos de conocimiento, sino de fortalecernos, hermanos, de fortalecer nuestra vida cristiana. ¿Sí? Tenemos propósitos y estamos empeñados en esos propósitos. Crecer espiritualmente, ¿verdad? Ya no tomamos leche. Ya no tomamos leche, estamos tomando ahora lo sólido, que es lo que dice la Hebreos capítulo 5, el verso 14, ¿no? Dice el cristiano que nuestro interés es capacitarnos cada vez más, ya dejando la lechecita, leche espiritual, ¿para qué? Para seguir ese alimento sólido, dice este verso, ese sólido,
¿sí? Y ese alimento sólido, ¿quién lo tiene? El verso 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué diría Dios entonces? ¿Conoce Dios su iglesia? Sí, la conoce perfectamente. Él conoce que sus hijos aquí en la tierra han alcanzado madurez, ¿verdad? ¿Cómo se alcanza la madurez? El texto lo está diciendo. Para los que por ¿el uso de qué? El uso de la palabra divina, hermano, la Biblia, el uso de la Biblia, tienen los sentidos, tenemos los sentidos ejercitados. Dios diría, estos hijos míos saben discernir entre el bien y el mal. Yo conozco tus obras. Conoce entonces Dios la iglesia del siglo XXI, la iglesia actual, la iglesia de este año 2021. ¿La conoce? La respuesta, hermanos, por mi parte, es sí. Sí la conoce. Y esa es la afirmación que todos debemos hacer. Hágase esa pregunta. Señor, ¿conoces mi iglesia? Y la respuesta la tiene usted. Sí, sí. ¿Por qué? Es sencillo, hermanos. Porque usted sabe amar. Porque usted tiene fe. Y no una fe raquítica. No. No estamos hablando de una fe a medias. Tenemos fe. Usted tiene fe. Sí, y por eso la conoce Dios, por esa fe. Usted es un fiel servidor de Dios, hermano, hermana. Fiel servidor de Dios. ¿Sí? Y está pendiente incluso de sus hermanos en la iglesia. Está pendiente incluso del edificio mismo. Bueno, los que tienen edificio, ¿no? Los que tienen su local propio, ¿verdad? Bueno, acá en Pasto no tenemos un local propio, pero igual estamos pendientes, ¿no? Bueno, por esta situación que vivimos, tuvimos que entregar el local, pero ya estamos en otro salón. Sí, ya nos hemos reunido presencialmente, de lo cual ruego sus oraciones, hermanitos, a propósito, porque los domingos estamos presencialmente, obviamente, pues no con todos los protocolos, todo lo que nuestro gobierno dice, y por la misma lógica. A mis hermanos acá les digo, mira, estamos llenos de fe. Porque la primera medida que hemos tomado, y eso lo comparto con ustedes, y yo sé que ustedes también tienen, la primera medida que toda la iglesia, donde quiera que se encuentre, la primera medida es el Espíritu Santo de Dios. Eso lo digo a mis hermanitos. Sí. Primera medida, el Espíritu Santo de Dios, el escudo de la fe, y las otras medidas, el alcoholcito, el tapabocas, y bueno, cuántas cosas, desinfectamos el salón, cada sillita, ¿verdad? Pero la primera medida, el Espíritu Santo de Dios. Y en eso también los invito, hermanos, a no caer en la simplicidad. Eso es lo que dicen los proverbios, ¿no? El simple es necio, ¿verdad? El simple no cree en las medidas que se debe tomar. Y el simple incluso, estoy seguro de que no tiene fe. Al contrario, se revela. Y la fe no es para rebelarse, hermanos, ¿verdad? Si usted tiene fe, usted tiene que tener fe en el poder divino. Pero para ello tiene que usar su tapabocas, tiene que usar el alcoholcito, todas las medidas a la entrada de su casita, ¿verdad? Y esa es la fe. Esa es la fe. La fe que obra. La fe que obra. Pero igual, no hay gente, no en la iglesia, no estoy hablando de la iglesia. Hay gente de afuera que es necia, no creen en ello. Y ahí es donde surgen las consecuencias. La iglesia de Cristo no somos necios, no somos simples, somos sabios.
tenemos el Espíritu Santo, tenemos el escudo de la fe, tenemos amor, tenemos paciencia, nos amamos unos a otros, ¿verdad? Y nos necesitamos los unos de los otros, ¿sí o no? Claro que nos necesitamos los unos de los otros, ¿verdad? Y entonces estamos en ese pensamiento del Dios poderoso. Yo conozco mi iglesia, ¿sí? El amor, la fe, la paciencia, la entrega, ¿sí? Y esos deseos de crecer más y más. Mis amados hermanos, muchas gracias. Que Dios me los bendiga grandemente, ¿sí? Sigamos el camino recto de la fe. ¿Por qué? Porque sabemos, porque estamos ejercitados y podemos discernir entre el bien y el mal. Bendiciones, hermanitos, los quiero mucho. Muchas gracias por esta oportunidad.